Bien, entonces, para que quede asentado, esta es la segunda parte de la primera clase. Vamos a seguir. Entonces, ya tenemos la estadística descriptiva. En la primera parte vimos todos estos estadísticos, qué información básicamente nos da. Vamos a ver rápido los gráficos y quiero ir ya rápido a las pruebas de hipótesis, ¿no? Así cerramos de repasar todos los temas. Vamos a ver, esto es el cálculo de estadísticos, es un resumen absoluto de los datos que tengo acá. En esta base de datos que está acá abajo, que son todos estos numeritos, yo los resumí en estos números. No hace falta tantos números, en general se resumen en un par de números, ¿sí? La otra forma es ver directamente los datos en un gráfico. El gráfico típico que deberíamos hacer para esta variable, como la variable es cuantitativa y es continua, en general, para describir la distribución de los datos, cómo se distribuyen las frecuencias de los datos, lo que conviene es hacer un histograma. Para variables cuantitativas continuas, el histograma es una buena opción. Entonces, pondríamos la pérdida de peso acá, y el problema es que este no nos deja hacerlo por grupos, acá. ¿Se acuerdan cómo hacer esto para que haga un gráfico para un tratamiento y otro para otro? Particiones. Exacto, está esta solapita de acá, la de particiones. Le podemos decir que haga tratamiento ahí y va a hacer dos particiones. Va a partir la base de datos en dos grupos. Un grupo recubierto, con recubrimiento y otro testigo. Así que la variable pérdida de peso la va a partir en dos. Y va a ser un histograma para cada uno. Acá hay que ver siempre el histograma con su herramienta gráfica. Cuando hacemos los histogramas, lo mismo que cuando hacemos una tabla, en realidad lo que está haciendo, esto es un gráfico de frecuencias. Yo me fijo cuántos cajones perdieron alrededor de 2,96 kilos, cuántos alrededor de 3,19, 3,41 y 3,60 y pico. O sea, hago intervalos de pérdidas de peso y me fijo cuántos individuos están dentro de ese intervalo. Como la variable es cuantitativa, continua, yo no puedo decir cuántos perdieron 3 kilos, porque 3 kilos implica 3 con infinitos ceros. Y no va a haber ningún cajón que haya perdido exactamente 3 kilos. Cuando la variable es cuantitativa continua, tengo que dar rangos de valores. ¿En qué rangos de valores voy a perder qué cantidad? Y eso implica un trabajo extra. Pues yo tengo que definir cuántos intervalos hacer. Y eso está acá, lo tienen en esta herramienta. Acá que dice clases, es cuántas divisiones hacen. Puedo hacer pocas divisiones o muchas divisiones, muchos intervalitos para el conteo. Bien, el tema es que como acaban de ver, yo empiezo a cambiar esto y esto empieza a cambiar. Acá parece algo bimodal, parece haber una moda por acá y otra por acá, pero si yo bajo esto parece ser algo asimétrico o no. Y si yo empiezo a hacer, esto queda, no sé, cuanto menos intervalos hago, más pérdida de información hay, porque estoy juntando muchos datos en pocos intervalos. Y si agrando la cantidad de intervalos, empiezo a correr el riesgo de que pase esto. Tengo ceros acá. ¿Y qué voy a decir? ¿Es imposible que un cajón pierda 3,5? No, tomé tan pocos datos que no cayó por azar, no cayó nadie ahí. Entonces hay un compromiso entre la cantidad de intervalos, entre cuánta información pierdo y cuánto riesgo hay de aparezcan ceros. Eso se soluciona con un punto. Hay distintos métodos, pero una forma es decir, voy a hacer una cantidad de intervalos que depende del n. Si tengo muchos datos, puedo hacer muchos intervalos. Si tengo pocos datos, no. La forma, en general, es usar la raíz cuadrada de la cantidad de datos. Si yo tengo 15 datos, debería ser la raíz cuadrada de 15, va a estar cerca de 4, entonces, es decir, puedo hacer alrededor de 4 intervalos. Sería lo óptimo que podría llegar a ser. Es un compromiso entre eso. Si hago más, me van a aparecer estos huequitos, y si hago poco, estoy apretando mucho la información. En general, esa formulita anda. Si tiene muchos datos, no funciona la fórmula, pero en general la fórmula anda. Entonces, siguiendo esa formulita, yo voy a usar 4. Creo que Infostat por defecto siempre da 5. Esto es para el testigo. Y acá, en la otra solapita, me hizo 4, sí. Está
el de recubrimiento. Nada, es para que vean los datos. El grupo testigo, fíjense, recuerden, vamos a poner esto acá, el grupo testigo me dice que tiene una asimetría muy positiva, 1,28. Y acá lo ven. ¿Ven esto cómo está? Esta cola es mucho más larga hacia la derecha. Si yo trazo un eje de simetría acá, calculo la media me dio en 3,14. 3,14 es un punto que está por acá. Yo trazo una línea ahí, más o menos, si 3,14 cae por acá, y ustedes asumen que esa línea es un espejo de los dos lados, está dando información completamente distinta. Eso quiere decir que no es simétrica la distribución. Y eso queda reflejado en este número, en el 1,28 de acá. Asimetría positiva. Si pasamos al otro, el otro tiene una media en 2,49. 2,49 es un... A ver si puedo mover esa raya, no la voy a tener que borrar. 2,49, asumo que 35, va a ser un punto que está por acá. No es tan asimétrico, por lo menos hay dos picos de los dos lados, ¿sí? Parece ser esto, depende de la cantidad de intervalos que ponga, pero la cantidad de datos que hay de este lado no parece ser tan distinta como el otro. Hay una simetría levemente positiva. Esta cola es un poquito más larga, más pesada que la otra. Eso es la información que da el estadístico de posición, y ver los datos con un histograma me da esa información. Si hay una asimetría o no en los datos. De gráficos, está y quería mostrarles otro que es muy interesante cuando tienen grupos, que es el boxplot, perdón. Este boxplot es interesante porque resumen mucha información. Ojo, si usaron una partición, por defecto, Infostat cree que la van a querer seguir usando y les va a dejar la partición activa. Sáquenlo en este caso, no hace falta. Este gráfico de cajas tiene criterio de clasificación, así que directamente tiene esa opción, la pueden poner ahí. Y les va a hacer los dos gráficos juntos, uno al lado de otro. No va a ser uno en cada solapa. Entonces, vean qué interesante este gráfico. Yo lo tuneo un poco, me los hace muy anoréxicos para mi gusto. Entonces, nada, acá tenemos un montón de información de posición, de estadísticos de posición. Esto está en una diapo, más abajo, lo tienen ahí, pero básicamente les hace, la caja, esta caja que está acá, tiene el 50% de los datos centrales. Ahí está la mitad de la muestra. Y fuera de la caja tenemos un cuarto de la muestra arriba y un cuarto de la muestra abajo. Siempre es esa relación. Acá hay un cuarto, en esta mitad hay otro cuarto, en esta mitad hay otro cuarto, y en esta otro cuarto. Por lo tanto, la caja tiene 50%. La línea es la que divide, perdón, acá sería el mínimo, acá estaría el cuartil 1, el Q1, porque acumula un cuarto. Acá está el Q2, acumula 2 cuartos. Acá está el Q3, y acá está el máximo. Este es el Q2, el que acumula el 50% de los casos. ¿Y quién es el estadístico que acumula el 50% de los casos que hoy vimos? ¿Se acuerdan? La mediana. La mediana, perfecto. Entonces, ahí tienen la mediana. Esta rayita de ahí es la mediana. Y el puntito, tiene la opción de mostrarlo o no, que es este, mostrar la media. Ese puntito que está ahí es la media. Los gráficos de caja y bigote, como se llaman estos, por defecto no vienen con la media. Esta es una opción de Infostat de agregarla. Pueden ver la media. ¿Y qué interés tiene agregar la media? Veamos. ¿Recuerdan la asimetría que tenía el testigo? Dijimos que era muy asimétrico. Y fíjense que acá lo podemos ver. Tenemos el primer cuarto, está todo apretado acá, y el último cuarto está todo muy desparramado acá. Si lo ponen horizontal, tendrían la forma del histograma, esa que habíamos visto. La mayoría de los datos todos apretados al principio, y después que se van alejando, y el último dato hasta el final. Eso lo ven acá.
Y esto es más simétrico, porque los datos están agrupándose en forma más prolijita a lo largo del tiempo. En una distribución normal teórica, todos los sectores deberían valer lo mismo. No. A ver, no, se acumulan más en el centro, pero deberían ser simétricos. El lado por encima del centro deberían ser iguales a los del de abajo. Pero debería ser más prolijito. Este no ocurre. Y una consecuencia de esa asimetría es que la media y la mediana es la rayita y la media es el puntito, no están juntos. Se separó. ¿Por qué? Hay un punto, voy a volver a dibujar, es el siguiente. ¡Ay, Dios! Esto debería ser una línea. Esta es mi variable. Si yo tengo mis datos por acá, si tengo estos 4 datos nada más, y esto es un sub y baja, y estos están prolijitos, ordenados, la media se va a ubicar ahí, cerca de ese punto. Ahí va a estar la media. Y si estos datos están prolijamente ordenados, la mediana también se va a orientar ahí, porque es donde dejo la mitad de los datos de un lado y la mitad del otro. Media y mediana van a coincidir. Ahora, la media tiene un problema. ¿Recuerdan el efecto del sub y baja que yo les conté recién? Si se acuerdan, si ustedes se van hacia atrás en un sub y baja, empiezan a pesar mucho. Pesan más, porque hacen más efecto palanca. Cuanto más lejos del punto central están, más pesan. Si yo traigo un dato y ese dato está por acá, ese dato va a pesar un montón y la media se va a tener que correr un montón para compensar la fuerza que está haciendo este valor. Y quizás la media se corra tanto que me diga la media está por acá. Y tengo 4 datos por debajo de la media y un solo dato por encima de la media. Eso puede pasar con la media. ¿Cuándo pasa? Cuando la distribución es muy asimétrica. Tengo datos muy extremos de un solo lado. Ese dato pesa tanto que ese dato solo pesa lo mismo que los otros 4. Entonces puede pasar que haya 4 datos por debajo de la media y uno solo por encima. A la media le puede pasar. Pero a la mediana no. A la mediana eso no le va a pasar. ¿Por qué? Porque a la mediana no le importa cuánto pesa cada uno, sino cuántos hay por encima y cuántos hay por debajo. No importa el valor. Entonces la mediana es menos sensible a los valores extremos. La mediana solo se va a correr un poquito porque hay un dato más de aquel lado y tiene que dejar la mitad de un lado y la mitad del otro lado. La mediana simplemente dice, hay 1, 2, 3, 4, 5. Bien, yo me voy a ubicar en este punto de acá porque deja 2 de este lado y 2 de este. La mediana se corrió, de donde estaba que era acá, se corrió a penitas. Y si hubiese corrido lo mismo si este está acá, si este está acá, o si este hubiese estado ahí. La mediana no le importa, pero la media sí. Por eso se dice que la media es muy sensible a los valores extremos y la mediana no. Y eso se ve acá. Fíjense, la media se fue y se alejó de la mediana. La mediana no se movió y la media sí. Eso está diciendo que hay valores extremos, hay una asimetría. Es un reflejo de la simetría. Si la distribución es simétrica, la media y la mediana deberían estar juntitas. Una distribución normal están exactamente en el mismo lugar. Media y mediana coinciden. Así que es otra forma rápida de ver si hay asimetrías, si la media y la mediana coinciden o no. ¿Y por qué importa tanto esto de la simetría? Porque todas las pruebas estadísticas que vamos a ver en este curso, las que vieron ustedes y las que vamos a ver en este curso, van a pedir como supuesto que los datos sigan una distribución normal. ¿Qué significa eso? Que los datos son unimodales y simétricos. Y si hay asimetrías, las probabilidades de error que vamos a calcular van a estar mal. Yo voy a creer que estoy trabajando con un 5% de error cuando en realidad eso es falso. Así que la asimetría va a ser un tema importante. Bien, así que en este gráfico van a ver todo. Esa información está de rápido acceso. ¿Por qué? Tienen, primero, ven que la media de la tendencia central de esto está acá y la tendencia central más o menos esto está por acá. Quiere decir que hay una diferencia. Hay un delta. Los que están recubiertos, en general, se deshidratan menos que los testigos. En la muestra. ¿Sí? No sé qué le va a pasar a la población de donde saque esto, pero la muestra me dice, mira, en promedio los recubiertos están por debajo.
Pero lo otro que veo es que la variabilidad de todo esto, vista como del máximo al mínimo, o esta, que es mejor para ver esta variabilidad, porque saqué los valores extremos, veo que la caja esta es más grande que esta caja. ¿Lo ven eso? Las dos cajas son distintas. Lo que me está diciendo que es más variable el recubierto que el testigo. Básicamente lo que está pasando acá es que el tratamiento funciona, baja la deshidratación, pero no en todos los cajones. Hay cajones que respondieron bien y cajones que no respondieron tan bien. Hay cajones que siguen perdiendo mucho, estos que están por acá, y cajones que perdieron muy poco, estos que están por acá. Por lo tanto, aparentemente mirando la muestra parecería ser que baja el promedio, pero no para todos los casos. ¿Ven esa información que estoy diciendo mirando este gráfico? Sí, sí. Bien. Una gran aclaración, porque es algo que suelo ver después en tesis y demás. Eso que acabo de decir es lo que le pasa a estos 30 cajones de naranja. No quiere decir que esto le va a pasar a la población de los infinitos cajones de naranja donde saqué esto. No podemos decir, mirando este gráfico, qué le va a pasar a la población. Esto es describir mi muestra. Para describir qué le va a pasar a la población tengo que hacer inferencia estadística, que es lo que vamos a ver ahora. Tengo que llevar estos resultados y ver qué tan probable que esto ocurra a nivel de la población de donde lo saqué. ¿Estamos? No saquen conclusiones demasiado exageradas viendo una muestra. A eso me refiero. Tengo una consulta que no me quedó claro. ¿Sí? Entonces, ¿la parte amarilla es el 50% sin los extremos? Es el 50% central, el que se llama el Ok. 50% central. Y es bueno mirar esa caja, por eso está remarcada y por eso es una caja ahí, porque ahí ya sacaste los datos, no sé, quizás algunos no respondió porque le aplicaste mal el tratamiento, te sacaste encima estos que pueden ser raros, o estos que le fue demasiado bien y andás a ver si fue un evento extraordinario, se sacan, y lo que haces es mirar estos que son los más normalitos, los más centrales. Y eso es lo que mirás, el 50% central. Y lo comparás con esto. Estos son recontra comparables. De hecho, esta medida, ahí lo tienen en el apunte, esta distancia que está acá es el rango intercuartílico. Aparece como RIQ, rango intercuartílico. Es el rango de valores entre los dos cuartiles centrales. Es una medida que se usa mucho para comparar rápidamente los datos. Bien, esto es describir. Ahora me voy a ir a la pregunta de interés. ¿Qué le pasa a la población de donde saqué esto? No a los 15 o 20, a los 15 cajones de naranja, sino a la población. Voy a ir un segundito al PowerPoint. Perdón, acá en las diapos tienen este gráfico de cajas y acá está descrito esto que les comenté recién. ¿Sí? Ahí está el rango intercuartílico, la media, la mediana y habla de la información que está acá. Ah, una aclaración que no hice. A veces, Infostat, con el algoritmo que tiene, les va a sacar algunos datos, se los saca. Acá debería estar el máximo, ¿verdad? Yo les dije, pero si hay un dato que está muy alejado del resto de los datos, muy alejado, hay una medida de cómo se calcula, lo saca del grupo y aparece como un puntito. Si ese dato está como un puntito es porque es un dato atípico. Y ese dato atípico es, por un método estadístico les está diciendo, ese cajón perdió mucho. Perdón, yo le estaba diciendo, arriba es que pierde mucho. Yo cuando hice la descripción puse que abajo había perdido. Está bien, arriba es el que perdió más, sí. Ese cajón sería, perdió más de lo esperado para el tratamiento al que le tocó. Pero es por un criterio estadístico, se alejó mucho del resto. Revisalo. Se los marca. Ustedes después tienen que mirarlo y ustedes van a ser los especialistas en deshidratación de naranja y van a decir, si ese dato es imposible, lo anoté mal, algo pasó, fue mal aplicado el tratamiento o no. Si es algo que puede pasar, lo dejan. Y si no, lo sacan. Pero ustedes tienen que prestar atención a ese dato.
Bien, pasemos sí ahora, vamos de lleno a las pruebas de hipótesis. Vamos a hacer inferencia estadística. Vamos a responder preguntas, pero no de esos 15 cajones, sino de la población de donde saqué esos cajones. ¿Mm? ¿Se entiende? Cambiamos la escala ahora. Nos vamos a otro plano. Entonces, tenemos una pregunta de investigación, y básicamente la pregunta de investigación es si el recubrimiento retrasa la deshidratación, sería la pregunta del investigador. Entonces, yo planteo dos preguntas. Primero las voy a describir, perdón, dos hipótesis, no son preguntas. Las hipótesis son aseveraciones. Una hipótesis es, digo tal cosa. No lo estoy preguntando. Y siempre vamos a plantear un juego de hipótesis, que son dos. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La forma de plantear las hipótesis depende del método, pero si uno hace investigación, en un método de investigación, si lo que está haciendo es investigación, perdón, vamos a plantear una hipótesis pesimista. ¿Qué significa hacer una hipótesis pesimista? En la hipótesis nula voy a decir, no pasó nada. Lo que estás diciendo no funciona. Me pongo en nulo de nulidad de efecto. Entonces, voy a plantear en la hipótesis nula que el recubrimiento no mejora, no aumenta el tiempo, perdón, no reduce la deshidratación, sería en este caso. Porque estoy midiendo pérdida de peso. En la hipótesis nula voy a decir no mejora. O lo deja igual o lo empeora, lo que sea, pero no lo mejora. Y en la alternativa voy a poner lo que yo quiero ver, lo que el investigador quiere ver. En la alternativa voy a decir el recubrimiento mejora o reduce la deshidratación. ¿Estamos hasta ahí? Ese es el esquema que vamos a usar. No necesariamente es el único, porque podría plantearlo al revés, podría poner una hipótesis optimista y en la nula poner que es bueno y en la alternativa poner que no. Pero estamos en métodos de investigación. ¿Y por qué es pesimista esto? El método de investigación, ahora hay una diapo con eso, pero va a ser lo siguiente. Yo voy a asumir que H0 es verdadera. Lo que dice H0 lo voy a asumir verdadero. Voy a ver la distribución de probabilidades de las muestras esperadas bajo esa hipótesis. Voy a tomar una muestra y voy a ver si mi evidencia muestral coincide con eso o no. Ahora lo vemos en un ratito. Si puedo, esa hipótesis es la que voy a poner a prueba. Voy a tratar de rechazarla. Voy a ver si puedo rechazarla o no. Si yo logro rechazarla, está todo bien. Voy a decir, sí, esto que estoy diciendo en H0 es falso. Pero si tengo dudas, no lo voy a rechazar. Solamente voy a rechazar cuando estoy seguro. Si tengo dudas, no lo voy a rechazar. Este razonamiento hace que lo que ponga en H0, fíjense el razonamiento, si tengo dudas no lo rechazo, prevalece, ante la duda prevalece lo que está en H0. Entonces, es muy importante ver a quién pongo en H0, porque eso es lo que va a prevalecer ante la duda. Entonces, por el método científico, lo que hacemos es poner en H0 que lo que yo propongo no sirve. Entonces, si tengo dudas, la ciencia no avanza. Ante la duda, digo no sirve. Y solo si la evidencia muestral es fuerte, voy a rechazar eso y voy a avanzar en la ciencia. Voy a decir, sí, el método nuevo es mejor. Solamente si la evidencia muestral es fuerte. Ante la duda no voy a rechazar. Entonces, por eso usamos este método. Eso que les dije recién es en formato de palabras. En estadística, las hipótesis las tenemos que plantear en términos de parámetros. Y tenemos que llevar esto a parámetros estadísticos, a parámetros de la población de donde estoy estudiando. Por lo tanto, si yo tengo una variable que era pérdida de peso de los cajones, yo voy a plantear una hipótesis sobre la pérdida de pesos. Si la variable es cuantitativa y tengo que ver un buen parámetro de la población, un buen parámetro es ver si la pérdida de peso media, por ejemplo,
cambia. Si la pérdida de peso en promedio, cuando le aplico el tratamiento, es mejor que cuando no se lo aplico. La media es un buen indicador para una variable cuantitativa continua. Entonces, yo podría plantear estos términos en términos de promedios de una población. Y el promedio de la población es mu. Por lo tanto, la hipótesis siempre la vamos a plantear en términos de parámetros. Nunca acá pongan X raya. Es lo que le pasa a la población lo que estoy planteando acá. ¿Y qué voy a decir? Voy a tener la media de los tratados y voy a tener la media del control. Según el estudio que estoy haciendo, recuerden, voy a tener, una aclaración. Tengo que plantear dos hipótesis. Las dos hipótesis se refieren exactamente a los mismos parámetros. Así que los parámetros que estoy poniendo acá, los tengo que poner en las dos hipótesis. Así que va a ser exactamente lo mismo. Acá voy a poner la media de los tratados, la media del control. Pero ambas hipótesis tienen que ser complementarias. No se tienen que solapar en ningún momento. Entonces, recuerden el objetivo. La persona cree que el método de tratado va a reducir la pérdida de peso. En la hipótesis nula, ¿qué pongo? En términos generales dijimos, no es bueno. En la hipótesis nula tengo que decir que el método no es bueno. ¿Cómo van a ser estas medias si no es bueno el método? La de tratado ¿Diferentes? menor o igual. A ver, Perdón, diferentes mayor o No, mayor. A mayor ver, igual. claro, si no es bueno, el tratado no es bueno, quiere decir, de mínima que es igual, que perdió más o o igual. puede haber perdido más todavía. Así que la media, que es de pérdida de peso, puede llegar a ser mayor que esto. Ojo que este razonamiento hay que hacerlo porque la variable justo no es peso, sino que es pérdida de peso. Hay que hacer el trabajito mental y uno puede pifiarle. Si fuera peso, la variable sería más fácil. ¿Quién es más grande y quién es más chico? Es pérdida de peso. Acá en la hipótesis nula estoy diciendo que el método tratado, cuando trato con él, puedo perder la misma cantidad o más. Ahí estoy diciendo no es bueno. Y en la alternativa voy a poner lo que yo estoy diciendo. Esa es mi aseveración, la aseveración del investigador. El investigador asevera que el método es bueno. Por lo tanto, la pérdida de peso es menor en el tratado que en el control. Bien, la hipótesis la vamos a escribir así, pero en realidad, matemáticamente, no vamos a hacer esto, sino que vamos a hacer la resta de los dos. El estadístico que vamos a usar es una prueba de T, y la prueba de T es para comparar, la de dos poblaciones, compara dos medias. Así que lo que tenemos que hacer es una diferencia de las dos. La diferencia de esto lo podemos plantear control menos tratado o tratado menos control, cualquiera de las dos. Creo que Infostat va a agarrar primero el que está primero, así que creo que Infostat va a ser tratado versus control, porque tenemos tratado arriba y testigo abajo. Veamos, asumamos que es así. Entonces, esto lo vamos a escribir con la media de tratado, menos la media de control, la media de tratado menos la media de control. En general es más fácil arrancar con el de abajo que no tiene el igual. Entonces, si el tratado es más chico que el control, esta diferencia, ¿cómo va a ser? Menor a 0. Menor que 0. Y en esto voy a plantear los complementos. Mayor o igual que 0. Técnicamente, esta es la forma de presentar la hipótesis, porque después lo que va a hacer el estadístico que va a calcular el T es una diferencia de las medias muestrales. Y vamos a ver un numerito que va a ser o negativo, o 0, o positivo. Y para que se entienda más fácil hay que plantearlo así. Esta es la forma de plantear las hipótesis nula y alternativa. Bien. Tenemos que definir un nivel de significación. Un alfa.
El alfa es el nivel de error que estoy dispuesto a tolerar cuando haga este estudio. El nivel de error de tipo 1 que estoy dispuesto a tolerar. Ese es el que vamos a fijar nosotros. ¿Se acuerdan en qué número se fijaba este? Entre menor a 5%. En general, sí. Nosotros vamos a fijar un valor. Después vamos a rechazar si es menor que 5. Nosotros vamos a fijar el 5, que es el Claro, límite. en 5 o 1 era Claro, generalmente. lo podemos fijar en el 1, en el 5. Algunos permisivos suben al 10. Es raro. Pero el enunciado les va a decir hacia cuál. Si no les dice nada el enunciado, toman el criterio de ustedes. Ustedes ya son investigadores, ya hicieron una estadística 1 y pueden definir su propio criterio. Si el ejercicio no les dice nada, toman el criterio clásico que se toma en ciencia o en investigación, que es el del 5%. Pero eso lo tienen que fijar ustedes. Eso lo decide el investigador. La convención es trabajar con un nivel de error alrededor del 5%. Así que, nada, vamos a fijar un nivel de significación de 0,05 o 5%. Este es el máximo error de tipo 1 que estoy dispuesto a tolerar. Después, siguiente paso es elegir la prueba estadística. Acá ya les dije, vamos a elegir una prueba de T. Una prueba de T de Student que compara dos medias muestrales. Y va a comparar la diferencia entre las dos medias muestrales para inferir sobre qué le pasa a las dos poblaciones que trabajamos. Así que la prueba estadística es una prueba de T para dos poblaciones. A veces aparece como para dos muestras, porque usa dos muestras, pero la inferencia es sobre dos poblaciones. Vamos a calcular el valor P, y en función de ese valor P vamos a concluir. Vamos a hacer todo eso en Infostat, y después charlamos sobre... A ver, esperen, antes de ir a Infostat, quiero mostrarles la siguiente diapo, que me parece que es para resumir el proceso de lo que vamos a ver en un ratito. A ver, primer paso, planteamos las hipótesis, que es lo que hicimos recién, H0 y H1. Una vez que tenemos planteadas las hipótesis, lo que vamos a asumir, esto es importante, a veces pasa de largo, asumimos que H0 es verdadera. Asumimos eso. Si H0 fuera verdadera, ¿qué distribución de probabilidades esperaría yo encontrar del estadístico? Eso es asumir que H0 es verdadera. Vengo con mi muestra y me fijo si encaja o no encaja en eso. Voy a calcular ese p-valor. Y en función de ese p-valor yo voy a tomar una decisión. Calculo el p-valor y el p-valor, si es más grande que el 5%, no voy a rechazar. Si es más chico que el 5%, voy a rechazar. Voy a tomar uno de estos dos caminos. Me encuentro un camino que tiene dos puertas. ¿Rechazo o no rechazo? Nada más. Eso se decide, en la decisión que ustedes toman en función del p-valor que obtuvieron. Lo comparan contra el alfa. Ahora lo vamos a ver. Así que ustedes tienen, es una toma de decisiones esto. En base a la evidencia muestral, ustedes van a decidir si esto que asumieron acá está bien o no. ¿Rechazo eso o no lo rechazo? Bien, en función de esto, voy a tener una probabilidad de error asociada. ¿Por qué? Porque yo la decisión la tomé a partir de una muestra. La decisión de si voy a rechazo o no rechazo salió de una muestra. Y por azar, esa muestra pudo haber sido no muy representativa de la población. Y quizás rechacé simplemente porque la muestra que agarré era muy mala y perdieron más peso de lo que tenía que haber sido, o perdieron menos por azar, y no porque haya un verdadero proceso de este recubrimiento. Así que siempre que tomen una decisión van a tener una probabilidad de error asociada. ¿Por qué? Porque viene de un muestreo aleatorio. Bien, el tema es que la probabilidad de error cambia, depende de la decisión tomada. Si rechazan, van a poder cometer un error. Y si no rechazan, van a cometer otro error. Y vamos a ver ambos errores. Si rechazan, ¿ustedes qué van a decir? Si rechazan H0, van a decir lo que vale es HA. En este caso van a decir el recubrimiento es bueno, porque el recubrimiento baja la pérdida de peso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si ustedes rechazan H0, lo que gana es HA, y en HA dijimos el recubrimiento es bueno.
Entonces, cuando rechazan, solo pueden cometer un error, que es rechazar algo que no debía haber sido rechazado. ¿Se entiende? El recubrimiento era una porquería, no hacía nada, y por azar, justo agarré en el tratamiento con recubrimiento, puse los mejores cajones, por azar, y me dio diferencias significativas cuando no debería haber habido. Entonces ahí lo que puede pasar es que yo rechace algo que no debió haber sido rechazado. Hay una probabilidad de que eso ocurra. Esa probabilidad de rechazar una hipótesis nula que no debería haber sido rechazada es lo que llamamos, bueno, ahora va a aparecer, error de tipo 1. ¿Mm? En cambio, si elegí la otra puerta y me fui para este otro lugar, y mi decisión fue no rechazar, yo puedo cometer un error que es diferente, que es no rechazar algo que tendría que haber rechazado. No rechacé H0 cuando en realidad H0 era falsa, es decir, H0 era verdadera. Esto está debajo de la rayita, ¿sí? ¿Se entiende? El recubrimiento es buenísimo en la realidad. Y por azar, mandé los peores cajones a recubrir. Y yo no detecté la diferencia. La diferencia existe y yo no la vi. Eso genera dos tipos de errores diferentes, que reciben dos nombres con mucha creatividad de parte de los estadísticos, que le pusieron el nombre error de tipo 1 y error de tipo 2. Muy creativos. Son dos errores diferentes y no pueden cometer a ambos errores. O cometen uno o cometen otro. ¿Qué tan duchos están con esto? Porque estos son trabalenguas, rech, h0, dado, h false, ver, toda esa historia que al principio se lo aprenden de memoria y lo recitan muy bien para un examen y a los 15 minutos se lo olvidaron. Esto sería importante que lo manejen conceptualmente. Si alguien se va a dedicar a investigación o algo de esto, esto es central, porque lo van a usar mucho en sus vidas, porque los errores que cometen cuando toman decisiones, más allá de que sea estadística, cada vez que toman una decisión, ustedes van a cometer algunos de estos dos errores. Y su cerebro sabe eso, y a veces está engañado, porque se concentra más en un error que en el otro, y los publicistas saben cómo manejar eso para que ustedes terminen comprando o no comprando un producto. Pero nada, no importa. Acá, cada vez que toman una decisión, pueden cometer dos errores. Si ustedes compran algo, capaz que compraron algo que era malo. Entonces tiene una probabilidad de haber comprado algo que era malo. Y si ustedes deciden no comprarlo, el error que pueden cometer es, uy, no compré algo que era bueno. ¿Se entiende que son dos decisiones distintas? Si compran es un error y si no compran es otro. Bueno, acá es fundamental eso. Y el problema está dado porque en estadística solo vamos a controlar uno de estos dos errores. No vamos a controlar los dos. Vamos a fijar uno solo. ¿Saben cuál fijamos? ¿Se acuerdan? El 1. Sí. El error de tipo 1 es el que fijamos. Y este es el alfa. El alfa es el máximo nivel de error de tipo 1. Y el otro no lo fijamos. El otro va a depender de una serie de cosas, como el tamaño de la muestra, la variabilidad de los datos, la magnitud del efecto y demás. Por lo tanto, si este está controlado y este no, vamos a estar mucho más tranquilos cuando rechazamos que cuando no rechazamos. ¿Sí? Si elegí esta puerta, rechacé. Si la muestra me hizo ir para esa puerta, no es que lo elegí yo, la muestra me mandó para allá, y yo rechazo, voy a estar seguro de lo que digo, porque el error está controlado. Sé que va a ser menor al 5%. Y ahí voy a ser contundente. Yo rechazo, el tratamiento era buenísimo, esto está genial, compren, enceren a todas las naranjas del mundo. Puedo ser contundente, porque el nivel de error está controlado. Ahora, si la muestra me llevó para este lado y yo no rechacé la hipótesis, el error que voy a cometer es de tipo 2. Y el error de tipo 2 yo no lo tengo controlado. Ni siquiera lo podemos calcular muchas veces. Por lo tanto, mi conclusión va a ser un poquito más moderada, más tranca.
La forma de expresarlo va a ser, no encontré evidencias para rechazar H0, pero no voy a decir que H0 es verdadero. La conclusión sería, no tengo evidencias para decir que ese tratamiento es bueno. Así voy a decirlo yo. Pero nunca voy a decir, ese tratamiento es malísimo, no lo uses. ¿Se entiende la diferencia entre las dos cosas? Con la muestra que tengo, yo no puedo decirte que eso es bueno. Y hasta ahí me quedo. Quizás tomé pocos datos, quizás los datos son muy heterogéneos y yo no vi la diferencia. Si le quieren dar una vuelta de rosca, algo más intuitivo, sería, ustedes están buscando algo, que en este caso es una diferencia. Están buscando una diferencia. Cuando ustedes buscan algo, cuando lo encuentran, están seguros de que estaba. ¿Sí? Si yo les digo, busquen en su habitación algo y lo ven, dicen, ah, sí, acá está, estoy seguro que está. Ahora, cuando no lo encuentran, nunca van a estar seguros si no estaba o si no buscaron lo suficiente. Entonces, el error de tipo 2 es eso. Nunca van a saber si el tratamiento era bueno y ustedes no vieron esa ventaja que tenía el tratamiento, porque la ventaja era muy chiquita, o ustedes buscaron poco, o si realmente el tratamiento era malo. En cambio, cuando rechazan, encontraron la diferencia. La encontré, la diferencia existe. Hay una probabilidad que haya sido dada por azar, y bueno, ese es el error de tipo 1, pero eso está controlado. El método estadístico se encarga de controlar eso. Bien, esa es la idea que tienen que manejar, porque vamos a seguir poniendo a prueba hipótesis todo el cuatrimestre, con distintas herramientas, pero la conclusión final va a ser esto, rechazo o no rechazo. Y toda la estadística frecuentista, todo esto, se basa en cálculo de p-valor. El modelo más simple o el más complejo de estadística que van a ver, calculan p-valor. Y con ese p-valor van a decir rechazo o no rechazo. Y el error va a ser de tipo 1 o de tipo 2 siempre. Así que eso, cuanto más rápido lo internalicen, más fluido va a ser todo y más fácil y menos riesgo de cometer errores cuando concluyan algo. De hecho, ustedes van a tener que hacer una tesis, ¿no? Para recibirse. Acá también es obligatoria en alimentos o no, o es solo en agronomía. ¿Tienen que hacer tesis ustedes? ¿O no saben? Creo Sí, que con no. idea. Ah, ok, capaz que metí la pata. No, no, en agronomía es tesis obligatoria. Y una tesis es hacer una de estas preguntas con datos reales, ir y hacerlo. Bueno, si ustedes no lo tienen que hacer, nada. No se preocupen tanto, pero en algún Es una momento van a... práctica profesional, Ah, bueno, quizás ahí tengan algo... proyecto de planta, algo así se llama. Ah, ok. Bueno, quizás ahí no tengan necesidad, quizás sí, depende del proyecto que hagan, de hacer algunos de estos ensayos. Bien, bueno, vámonos a Infostat. Vamos a ver cómo hacemos esto en la práctica y vamos a cerrar con eso. Me voy a Infostat de vuelta. Bien, estamos acá. Quiero hacer una prueba de hipótesis. Así que voy a ir a estadísticos y ahí es donde me decía Eduardo antes que tenía que ir. Inferencias basadas en dos muestras, ¿ven? Acá tengo que decidir si tengo una sola muestra o tengo dos. Acá tengo dos, claramente, los tratados y los no tratados. Así que voy a ir a este grupo. Y dentro de este grupo, la primera es la prueba más usada por todos, que es la prueba de test, que es la que vamos a usar nosotros. Así que entramos ahí, y ya Infostat sabe, porque vio lo que hicimos recién, y nos propone este ordenamiento de variables. Acá puso la variable cuantitativa, y acá la cualitativa, que es la de los tratamientos, la fijada. Ojo que esto depende qué es lo último que estuvieron haciendo. Yo porque hice un gráfico de cajas, y esto estaba así. Si no, esto va a aparecer así. Ponen limpiar, debería aparecer en blanco. Ponen la variable aleatoria acá, la cuantitativa, y acá la variable fijada por el investigador, que es la cualitativa. Y aceptan. Algunas opciones. Acá dice todos contra todos, son dos, así que sí, es todos contra todos. Prueba bilateral, unilateral derecha, unilateral izquierda. ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan qué es esto? Por izquierda.
Bien, acá tenemos que ver cómo planteamos nosotros a la hipótesis. Básicamente lo que está preguntando es dónde está la zona de rechazo. Habíamos dicho en H0 y HA, la media del tratado menos la media del control. Acá dijimos el tratado tiene que ser más chico que el control. Esto tiene que ser menor que 0. Y en la nula decíamos que la media del tratado menos la media del control era mayor que 0. Yo voy a suponer que esto es verdadero, mayor o igual, perdón. ¿En qué zona voy a rechazar? Esto es verdad si es mayor que 0 y rechazo en los menores que 0. En estas zonas donde voy a rechazar. Eso es lo que me está preguntando. ¿De qué lado van a rechazar? ¿De los dos lados? Eso si fuera bilateral, igual versus distinto. Del lado positivo, si acá me hubiese quedado mayor, y del lado negativo, si acá, perdón, del lado izquierdo, si acá me hubiese quedado menos. Así que esto es una prueba unilateral izquierda. Si Fostat toma esto, ¿no? Agarra primero recubierto y después testigo. Si usa esta misma estructura que está acá. ¿Qué información quiero? Quiero que me dé el n, quiero los grados de libertad. Ahora vamos a charlar qué es esto. Acá está el valor de t, que me da un intervalo de confianza. Ahora le charlamos también qué es eso. Acá está el valor p, cuál es la diferencia y cuáles son las medias. Bien. Y acá me lo propuso solo. Yo no sé si por defecto aparece así. Acá está la corrección de Satterwhite. La prueba de t va a comparar dos muestras. Esas dos muestras vienen de dos poblaciones distintas. La prueba de t asume que las varianzas de esas dos poblaciones son homogéneas. Que la variabilidad que hay entre los recubiertos tiene que ser similar a la variabilidad que hay en los testigos. Cuando vimos los datos, vimos que eso no era muy así. Vimos que eran más variables los tratados que los testigos. Entonces, no sé si esto lo propuso porque ya detectó o lo pone por defecto siempre, pero hay una forma, esta corrección de Satterwhite es si las varianzas no son homogéneas, hace una corrección en el p-valor y compensa esa información, así que la pueden poner ahí. Aceptamos y me da toda esta información que está acá. Bien, información descriptiva, 15 datos en cada grupo. Acá están las dos medias, lo vimos antes. Y acá está el estadístico. Media 1, perdón, la primera parte del estadístico. El estadístico de T es un poco más que esto. Esta es la diferencia entre los dos. Ven que hizo media 1 menos media 2. Es recubierto menos testigo. Así que está bien como planteamos la hipótesis. Tiene una diferencia negativa. Los recubiertos perdieron menos peso que los otros. Pero perdieron medio kilo, 650 gramos en promedio, menos. Esto ahora vemos, este es un intervalo de confianza, pero igual no nos vamos a concentrar tanto en esto. Esta PHP-OM-VAR es una prueba de homogeneidad de varianzas. Me dice si las dos varianzas, de donde saqué estas dos muestras, son homogéneas o no. Ahora lo miramos. A ver, todavía no charlamos del p-valor, así que es el momento de charlar. ¿Alguien me puede dar una definición de p-valor? O no una definición exacta, algo intuitivo. ¿Qué hacíamos con el p-valor? Primero puede ser algo operativo. ¿Para qué usan el p-valor? Y después me interesaría un poquito más profundo qué es el p-valor. Lo operativo. ¿Para qué usan el p-valor? La probabilidad de que te toque un caso extremo, algo así. Sí. ¿Pero qué hacen con el p-valor? ¿Toman una decisión con el p-valor? ¿Agarran el p-valor? Si es menor al nivel de significación, se rechaza H0. Excelente. Esto lo comparamos contra el alfa. El alfa era el nivel de significación, el máximo error de tipo 2, de 1 que yo quería cometer. Si el p-valor es chiquito, voy a rechazar. Y la forma mecánica, p-valor menor que alfa, rechazo H0. Y quiero dedicar un par de minutitos a entender esto, porque también lo van a usar un montón. Igual repásenlo. Sí. ¿Qué es el p-valor? Yo lo que tengo es, voy a tener un estadístico que es esto, que es la diferencia de estas dos medias.
voy a agarrar a x raya 1 menos x raya 2. Y voy a calcular un estadístico. Voy a asumir que H0 es verdadera. Acuérdense lo que les dije antes. Asumo que H0 es verdadera. Si H0 es verdadera, yo voy a tener una distribución de probabilidades de este estadístico. Va a haber una distribución de probabilidades de estas medias. Si H0 es verdadera, eso debería estar centrado en 0. Porque en H0 verdadera, recuérdense, está el igual acá. Entonces, me voy a poner la condición más difícil de rechazar, que esto es igual a 0. La diferencia de estas dos poblaciones es igual a 0. Por lo tanto, acá voy a tener la media de 1 menos la media de 2 es 0. Pero va a haber veces, muestras, donde el 1 es más chiquito que el 2 y va a quedar en la parte negativa, y por azar a veces me va a caer alguno donde el 1 es más grande que el 2, y esto me va a quedar positivo. Y esto me va a terminar con una distribución de probabilidades que, si las dos variables de origen eran normal, la diferencia de los dos normales va a ser normal. Y esto me debería quedar así. Mi estadístico debería tener esta distribución de probabilidades si H0 es verdadera. Yo espero esto. En promedio debería dar 0, pero por azar pueden caer por encima de 0 cuando tome muestras, o por azar las muestras van a caer por debajo de 0. Bien. El p-valor, yo para calcular el p-valor, ¿qué tengo que hacer? Vengo con mi muestra. Mi muestra me dio menos 0,65. Y trato de ubicar esa muestra en esta distribución de probabilidades. Voy a decir, ¿qué tan probable es obtener 0,65 si H0 es verdadera? ¿Se entiende? ¿Qué tan probable es obtener el número que obtuve en la muestra, obtener esa muestra como lo que obtuve si H0 es verdadero? Entonces pondría acá 0,65 negativo, por eso lo puse por debajo del 0. Y digo, ¿qué tan probable es obtener 0,65? Si yo les digo esa pregunta tal cual como la dije, ¿qué tan probable es obtener 0,65 con esa distribución? ¿Qué me dice ese valor? No necesitan hacer cuentas. En realidad es una pregunta con trampa. A ver si se acuerdan de un principio técnico. La variable esta que estoy poniendo acá tiene una distribución normal. Por lo tanto es una variable continua la que estoy poniendo ahí. En una variable continua, a ver, quizás me estoy metiendo más profundamente. ¿Cómo se calcula una probabilidad de una variable continua? ¿Se acuerdan? Sí, lo hace Infostat, pero si no lo tuviera que decir Infostat, hacíamos una operación matemática para calcular una probabilidad. Esta es una densidad de probabilidades. Y si yo quería la probabilidad entre este punto y este punto, la probabilidad es el área bajo la curva entre estos dos lugares. Si esto es AB, la probabilidad de que X tome un valor entre A y B, ¿qué era? Tengo esta función de densidad, ¿cómo calculo el área bajo una curva? La ¿De integral. acuerdo? Una integral. Hacíamos una integral entre A y B, y ahí poníamos la función de densidad de la normal y se calculaba. Eso obviamente no se hacía, lo hace la compu, lo hacen con tablas y demás. Pero básicamente una integral, una probabilidad es un área bajo una curva en una continua. Bien. Si yo les digo, quiero saber el área bajo la curva de este punto, ¿cuánto vale el área bajo un punto? De abajo de la curva de un punto. 0. 0. El área de un punto es 0, porque no tiene superficie. Por lo tanto, si yo le digo, ¿cuál es la probabilidad, si les escribo esto, cuál es la probabilidad de que esa variable x, que es una diferencia, sea exactamente igual a menos 0,65? ¿Cuánto vale? 0. 0. Así que no tendría que hacer ninguna cuenta. Me podrían haber dicho 0 directamente. ¿Por qué? Porque la probabilidad de obtener exactamente este número es 0,65 con infinitos ceros después. La probabilidad de obtener ese número exacto es nula en una variable cuantitativa continua. No hay chances, ¿sí? Hay infinitos valores posibles que caiga exactamente eso, C. Entonces, cuando calculamos el p-valor, vamos a decir, ¿cuál es la probabilidad de obtener esta muestra o una más extrema? El p-valor es la probabilidad de obtener la muestra que obtuve una más extrema. ¿Qué significa más extrema? Más cerca, más lejos del 0. O sea, el p-valor es esto. Esto es el p-valor.
la probabilidad de obtener una muestra como la que obtuve, 0,65 o más extrema, esa es la probabilidad. Entonces, veamos qué significa ese número. Si yo tomo una muestra y la trato de encajar en un lugar donde H0 es verdadero, recuerden, esta es la distribución que esperaría si H0 es verdadero. Si este número me da muy chiquitito, quiere decir que esa muestra no pertenece a esa población, que no pertenece a una población donde H0 es verdadera. Si esa probabilidad es muy chica, yo voy a rechazar H0. Digo, no, hiciste mal en suponer que H0 es verdadera. Mi muestra no coincide con eso. Si es chiquita, rechazo. ¿Qué llamo chiquito? Alfa. Alfa es el nivel de chiquitez. Si el p-valor es menor que alfa, voy a decir, esa probabilidad es muy chica. Esto no pudo haber sido dado por azar. Acá hay una diferencia que no depende del azar. Hay un efecto del recubrimiento. Entonces, esto lo rechazo y tacho esto. Rechazo H0. Ese es el razonamiento. Ahora, si tomo mi muestra, cae acá, y tiene una probabilidad alta de pertenecer a esta distribución, lo que digo, está bien, es razonable. Esa muestra podía haber salido de una población donde no hay ningún efecto de tratamiento. ¿A qué llamo alto? Mayor que alfa. Entonces, si el p-valor es mayor que alfa, yo no rechazo H0. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, perfecto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular el p-valor y compararlo contra alfa. El alfa siempre va a ser el 5%, así que es ver si el p-valor es menor al 5% o no, básicamente. Eso es mecánico, pero lo que quiero que se entienda es este procedimiento. ¿Por qué estamos tomando esa decisión? ¿Cuántos no me siguieron? A ver, yo cuando pregunto algo y hay silencio, soy optimista y asumo que está todo bien, que la pregunta es afirmativa. Entonces, si yo digo, ¿cuántos me siguieron y nadie dice nada? Yo asumo que está todo bien. Pero si ahora digo, no me siguieron y nadie dice nada, voy a asumir que está todo mal. Entonces, quiero saber, ¿cuántos no me siguieron? ¿Alguien no siguió este razonamiento? Porque lo vamos a usar todo el tiempo. Entonces, es el momento ahora de verlo así. Yo después voy a asumir que esto ya se sabe. Si alguien tiene dudas, está bien que este video lo pueden volver a ver infinitas veces si logramos descargarlo y subirlo a YouTube. Pero nada, es el momento de preguntar. ¿Nadie? Ok. Bien, entonces, el trabajo es encontrar el p-valor. Venimos acá está el estadístico, acá hay un p-valor, pero ojo que es otro p-valor, este es el de la prueba de homogeneidad de varianza. El valor que me interesa a mí es este. Acá está la prueba de t, el estadístico t. El estadístico t es una estandarización de esta diferencia. La estandariza, la divide por la suma de los desvíos y demás, pero estandariza ese número. Lleva esto que está en diferencias de medias, lo lleva a una distribución de t, que también está centrada en 0, pero tiene una forma un poquito distinta a esa. Y se fija si este estadístico es distinto de 0 o no, básicamente. Tiene grados de libertad, o sea, cuántos datos aportan información novedosa. ¿Por qué me apareció? Está bien, por la diferencia de medias, pero ¿por qué 20? Como 15, 15, 20. A ver. Claro, los grados de libertad no es n-1. Me está faltando datos de acá. A ver, voy a repetir esto. Quiero ver si todo esto es la prueba de homogeneidad y no me dio el otro. Voy a repetir esto. Perdón. Me voy a sacar esto. Está todo bien acá. Voy a sacar esto. Ahí lo dio. Estaba haciendo el otro prueba. Esto es novedoso para mí.
Yo pensé que daban los dos estadísticos. De hecho, acá está el p-valor, acá está usando bien los grados de libertad, y en el otro es solo la prueba de homogeneidad. Pero antes daba las dos cosas. A ver, ¿cuándo lo cambiaron esto? Voy a poner la otra versión, la horizontal, a ver si cambia. Disculpen, pero esto me llama la atención. Voy a borrar, limpiar todo esto. No, está haciendo solo la de la homogeneidad de varianzas. No entiendo bien por qué. Bueno, hay que tener cuidado con esto. La prueba de homogeneidad, o sea, hay que hacerlo en dos pasos. Uno es para ver la prueba de homogeneidad. Ah, no, perdón, ya está. Perdón, no dije nada. Voy a volver a la salida anterior. Esto hizo el ajuste ya. Perdón. Volvemos acá. Está todo bien. Está todo bien. El tema es el siguiente. Hizo la prueba de homogeneidad de varianzas. Y fíjense, este es el p-valor, es el p de la prueba de homogeneidad de varianzas. Rechaza esa prueba. Las varianzas no son homogéneas. ¿Ve que el p-valor es menor que el 5%? Sí, Por lo sí. tanto, lo que me está diciendo es que las varianzas no son homogéneas. Hay un tratamiento que tiene una varianza distinta al otro. Y eso lo habíamos visto con los datos. Si yo voy a ver los gráficos, ya veía que esta varianza es menor que esta. ¿Mm? Eso es lo que me está diciendo esta prueba. Esta prueba me dice, las varianzas no son homogéneas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que corregir el estadístico. ¿Cómo lo corrige? No va a corregir el estadístico, sino lo que corrige son los grados de libertad. Uy. Los grados de libertad, no sé qué hizo ahí, que deberían ser los que mostró en el último, cuando le saco la prueba, cuando le saco la prueba son 28 grados de libertad, porque en la prueba de T son n-2 los grados de libertad, los corrigió por la falta de homogeneidad de varianzas. Así que estos están corregidos por la prueba de Stutterway. Así que, por eso da 19 acá. Este estadístico ya está corregido por la falta de homogeneidad de varianza. Ya hizo la corrección. Bien, a pesar de esa corrección, que penaliza el p-valor me sigue dando este valor bastante chiquitito. Ya está corregido. ¿Quién me dice las conclusiones de todo esto, mirando eso? Quiero una conclusión estadística, es decir, ¿qué hago con H0? ¿La rechazo o no? Y quiero una conclusión de productor. ¿Sirve o no sirve poner el producto? Hay evidencias estadísticas para rechazar H0, Genial. por lo ¿Por tanto qué? la ¿Qué hipótesis miraste de alterna, ahí? el p-valor El p-valor es menor al menor que nivel el alfa. Sí, menor al alfa, perfecto. claro. Ujú. Entonces, por lo tanto, damos como cierta la hipótesis alternativa, por lo tanto, el tratado disminuye la pérdida de peso de las naranjas. Excelente. Y eso lo puedo decir para todas las naranjas, las que no muestré yo, ¿sí? No es para las 15 naranjas, para toda la población de naranjas donde saqué esto. Eso es lo genial de esto. Hablo de un montón de naranjas que ni siquiera toqué. Pero hay que agregar una cosa. ¿Estoy seguro de eso que estoy diciendo? ¿Completamente seguro que es así? Sí, porque estás rechazando, ¿no? Bien, pero ¿completamente seguro? Con Nunca vas a 100% de No, seguridad, el no. 100%. No. No. El 100% nunca, ya estamos en inferencia. Lo mejor que me puede pasar es tener un error menor al 5%. ¿Sí? Porque yo fijé el alfa en el 5. Por lo tanto, es con una probabilidad de error de tipo 1 que está controlada. La probabilidad de error es menor que el 5%, eso lo dijo el alfa, pero acá tenemos el p exacto. Cuando rechazamos, el p-valor se convierte en la probabilidad de error. Por lo tanto, la probabilidad de error es de 0.0015, extremadamente baja. Esa es la probabilidad exacta de cometer el error de tipo 1. Así que, perfecto. Todos entienden que pueden decir todo eso que acaban de decir. Fíjense que no es menor, están hablando de todas las naranjas, de toda esa variedad, para, no sé, si es un invernadero, o perdón, un sector de producción de toda la provincia, de donde hayan sacado la muestra. Y solo tocaron 30 naranjas, 30 cajones, perdón.
Tengo una Pero recuerden consulta. que una probabilidad de error asociada. Sí. Esto en la práctica, digamos, si lo estuviéramos haciendo realmente, Sí. ¿se hace una vez y se inferencia o se tiene que hacer varias veces? Bien, excelente. La práctica se hace una sola vez. ¿Por qué? Porque este p-valor te permite decir que esa diferencia que vos obtuviste, o sea, la intuición es, vamos a repetirlo, porque capaz que no me vuelve a dar lo mismo, pero lo que te dice, quizás esta diferencia se debió al azar, ese sería el miedo que uno intuitivamente tiene. Lo que te dice esta herramienta estadística es que la probabilidad de que este número, esta diferencia, haya sido generada por azar es extremadamente baja. Entonces vos ya asumís que eso no fue dado por azar, que tiene que haber un proceso atrás que haya hecho que pierda menos peso. Entonces se lo atribuís a la C. Normalmente se trabaja así. El proceso de investigaciones se hace una vez, se calcula cuál es la probabilidad de haberse obtenido ese resultado por azar, y si esa probabilidad es extremadamente baja, nada. Se rechaza y se concluye, y listo. Y eso es lo que van a hacer ustedes en el curso, y es lo que van a hacer ustedes en su investigación. Ahora, pongo pausa ahí, y si quieren no graben mentalmente lo que voy a decir, pero hay toda una línea ahora de investigación o de forma de ver la estadística. A ver, pasó lo siguiente. Los investigadores se enamoraron del p-valor. El p-valor es genial porque haces un numerito y tomás la decisión y listo, ya está. Esto es bueno o es malo. Y el mundo, que en realidad es una gama de grises, lo transforma en blanco y negro. Si el p-valor es menor al 5, rechazo. Y si es mayor que 5, no rechazo. Blanco o negro. Y en realidad el mundo es una gama de grises donde la probabilidad de que esto haya sido dado por azar es un continuo. Entonces, ¿qué termina pasando? Si yo calculo y me da un p-valor igual a 0,049 y hago otro trabajo y me da un p-valor de 0,051. Si yo les muestro un ejercicio o sale Infostat y me da esto, ¿qué dicen? Rechazo H0. Y soy contundente. El producto es buenísimo, es genial, póngale todo 0. Si da esto, ¿ustedes qué dicen? No rechazo H0, mayor que el 5. No rechazo H0, no tengo evidencias para decir que ese producto sea bueno. Y la diferencia, fíjense que es nada. Estamos hablando de, no sé, de 4,9 a 5,1%. Es nada la diferencia. Es un cajón que pese un poquitito más, se pasa por un lado y otro para el otro. Entonces, el problema es que la Sociedad Americana de Estadística sacó todo un comunicado para decir, ojo con el p-valor, es lo resbaladizo del p-valor, lo llamaron. P-valor es un proceso continuo, y tomar la decisión en rechazar o no es dicotomizarlo, es pasarlo a un mundo blanco y negro. Y bueno, el tema es que la gente empezó a abusar de esto. Cuando Fisher y Pearson crearon todo esto, ya hace casi 90 años, lo pusieron como una norma de decisión. Calculen esta probabilidad y fíjense, contrástenlo contra esto. Y la mayoría de los investigadores lo tomaron así, muy blanco-negro. Y ya de hecho hay revistas que ya no quieren más usar el p-valor. Las revistas dicen, hagan este estadístico, le hacen un intervalo de confianza y decime la magnitud del efecto entre dónde y dónde está. Y el investigador dice, mira, podés perder entre medio kilo o incluso puedes ser de 1 a medio kilo, no sé. Y el investigador que decide, no si esto es significativo o no. Entonces, nada, como la gente no va a hacer eso, lo que dijeron, de hecho, una de las alternativas que hay es empezar a trabajar por duplicado. Entonces, es hacer este ensayo y repetirlo. Y si el p-valor vuelve a dar significativo, ahí avanzamos. Pero eso es algo nuevo que está empezando a aparecer. Por eso la respuesta, justo me preguntaste esto, y la respuesta tradicional en un curso de estadística introductoria se hace una sola vez y con eso alcanza, porque el p-valor te dice eso. Pero hay toda una corriente de decir, ojo con el p-valor, que no es tan exacto, es una aproximación, y no puede pasarte esto. Porque si repetís el experimento, vas a ver que cambia mucho el p-valor. Entonces, ahora están diciendo como que, nada, que los ensayos hay que repetirlos en forma independiente, pero no para el curso. Para el curso va a ser, se hace una vez y se concluye. Pero sí, van a encontrar algunas discusiones al respecto.
Si tenés un p-valor igual muy chico, ya es Sí. suficiente. Sí, si es extremadamente chico, como ese que estamos viendo ahí, sería muy, muy raro que eso no haya sido generado por azar. Pero están hablando como normas generales de hacer ensayos, repetirlos y ver qué tan estables son esos valores de P. Porque hay ciertas cuestiones que quizás, aunque cumplas todos los supuestos de las pruebas, ese valor es bastante resbaloso, como le dicen. No siempre da el valor exacto. Nada, de vuelta. Para la materia, se hace una vez, se ve ese P valor, se rechaza, no se rechaza, se concluye y se termina ahí. Si se van a meter en investigaciones más profundas, en revistas donde tienen que publicar estos trabajos, sepan que se van a encontrar con algunas revistas de muy alto nivel, así, internacionales, que ya empiezan a decir, no me des el p-valor, háblame de la magnitud del efecto. Dame un intervalo de confianza para la magnitud del efecto y yo decido si eso es relevante o no es relevante. Es algo que vamos a ir charlando con el tiempo. Pero bueno, listo. Hoy creo que llegamos hasta acá. Entonces, la conclusión, quedamos. La conclusión fue, rechacé H0, vi las diferencias de la media, vi que es negativa, por lo tanto, el recubrimiento reduce en forma significativa la pérdida de peso. Y ahí concluyen sobre todo el proceso que están viendo. Y saben que la probabilidad de error que pueden cometer es bajita y está controlada, menor al 5, o dan el p-valor y es la probabilidad exacta de cometer el error de tipo 1. Y con eso avanzan en su investigación. Después vamos a charlar un poquito de los supuestos. Y la idea es, después revisen, en la diapo hay un par de cosas sobre el error de tipo 1, el error de tipo 2, hay un poco más. Si queda tiempo, la clase que viene le damos una vuelta de rosca a eso, porque lleva un rato procesar el tema de la potencia, el error de tipo 2, el error de tipo 1. Y nada, después les voy a subir una guía de TP, no está subida, pero la subo a hoy, y ya tiene algunos ejercicios con bases de datos para que ustedes corran esto y traten de hacer algunas pruebas y concluirlo ustedes. ¿Estamos? Una consulta, Gerardo. Sí, escucho. En la diapositiva pusiste una captura de lo que serían los datos, pero hiciste la prueba bilateral. O sea, que el P te dio Bien. el doble. Bueno, es una buena opción. Hoy arranqué con la investigación diciéndolo para un lado, pero es una buena discusión. A ver, está bueno. En la materia no vamos a trabajar más con pruebas laterales o unilaterales o bilaterales, porque todas las pruebas que vamos a ver de acá en adelante van a ser bilaterales, porque esta opción de que sea unilateral es solo de la prueba de T. La prueba de T es la que permite hacer eso, y nosotros no vamos a trabajar más con prueba de T. Vamos a ver un estadístico que es una F, y este estadístico F no tiene la opción de hacerlo unilateral o bilateral, y siempre es bilateral. Así que es una discusión que va más para estadística 1. En los cursos introductorios se pone bien a rajatabla. Si el investigador quiere demostrar que disminuye, es unilateral izquierda. Si el investigador quiere demostrar que aumenta, es unilateral derecha. Y si el investigador quiere saber si cambia, es bilateral. También hay toda una discusión sobre eso. Entonces, hay algunos que son más conservadores y hacen siempre bilateral. Y otros, si tenés una hipótesis previa, lo llevas por un lado o para el otro. En la captura de pantalla lo armé más como ahora nosotros cuando trabajamos lo venimos haciendo, que es un poco más conservador y hacerlo bilateral. Pero sí, si es para un curso introductorio, deberían hacer lo que acabamos de hacer, el razonamiento de recién. El investigador dijo tal cosa, en la alternativa pongo eso, y es unilateral derecha o unilateral izquierda. Pero bueno, es también motivo de debate. Pero olvídense, ese debate no lo vamos a tener en este curso, porque siempre vamos a ir con la prueba de F, que no tiene esa opción, y después les voy a contar por qué no tiene esa opción. Siempre vamos a ver en realidad si es distinto o no. Es como una prueba bilateral metida ahí adentro. Sí, bilateral. Sí, pero está perfecta la pregunta. Perfecto. Gracias. A ver, ¿Te hago solamente una quiero... pregunta? Sí, escucho. El EVA de la materia, ¿cómo se llama? Porque no lo encuentro. No existe. No, les comentaba al principio, nunca me lo crearon. El tema a mí, bueno, a ver, voy a pausar porque esto no tiene mucho sentido que quede grabado, así no ocupamos tanto espacio. Voy a cortar la grabación acá y seguimos charlando de eso. Perdón, justo al principio no estuve.